Hola a todas, a todos nuevamente aquí en la UEAN, Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Seguimos con nuestros milagros del Evangelio de Marcos. En este caso vamos a profundizar, reflexionar y rezar un poquito sobre, muy cortito, sobre parte del capítulo 1, lo concerniente a sufrientes y endemoniados. Vamos directo al texto. Marcos, capítulo 1, versículos 32, 33, 34. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este texto vamos a detenernos a un par de aspectos. Uno que es muy relevante, cuando comienza diciendo al atardecer, a la puesta del sol, o al anochecer, cuando ya la luz desaparece, al oscurecer, cuando ya es de noche. Eso vamos a tratar de reflexionar un poquito. Bueno, respecto a esto que muchos endemoniados o mucha gente que estaba enferma o estaban mal se acercaban a él, a la puerta de la casa. Ya lo habíamos visto que él frecuenta mucho la casa de sus discípulos, ¿no? de esas casas que conformaban la primera comunidad cristiana, comunidad discipular. Y el otro aspecto que vamos a acentuar es el final de este texto cuando dice, no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. ¿Por qué no le dejaba hablar a los demonios? ¿Y cómo es que estos demonios lo conocen a Jesús? Vamos con esto entonces. Comencemos entonces con esta nota relevante del texto cuando dice al atardecer. ¿Qué significación tiene para el Evangelio de Marcos este aspecto de la noche, la oscuridad, frente al día, al atardecer? Bueno, vamos a repasar algunos versos de este Evangelio donde aparece esta expresión al atardecer. Vamos al primero, 4:35, la tempestad calmada. ¿Recuerdan ustedes ese hecho cuando Jesús había decidido ir hacia la otra orilla del lago de Galilea? Recordemos que la otra orilla era la orilla no judía, o la orilla a veces denominada pagana, donde vive la gente que no pertenece al pueblo judío. Pasemos a la otra orilla. Esto a veces a los discípulos les producía cierta contradicción, ¿no? Esto de ir a lugares no judíos, en la tempestad calmada. Bueno, y esto acontece justamente también en la oscuridad. Pasemos a la otra orilla. Los miedos que le acarrean a los misioneros cuando tienen que ir a lugares inexplorados, lugares no comunes. Se me viene a la mente cuando uno dice, bueno, vamos a hacer una misión, una evangelización con las personas de nuestra parroquia. Eso es agradable, ¿no? ¿Qué pasaría si nos animamos a hacer una misión, una evangelización con personas que están por fuera de la comunidad, por fuera de los bautizados, por fuera de lo que denominamos iglesia? ¿Qué tal si pasamos a la otra orilla? Bueno, los miedos de los misioneros, la tempestad calma, de noche, al atardecer. En el 6:47, Jesús camina sobre las aguas, también de noche. Se le acerca a Jesús y le dice, no temáis, soy yo. ¿Por qué temen? Si era Jesús que se les acercaba. Se me viene a la mente los temores que tenemos los cristianos, los creyentes, no el que no tiene fe, los temores que tenemos los creyentes a lo que puede hacer Dios con nosotros. ¿Qué imagen de Dios tenemos que nos produce miedo
contrariamente a lo que aprendimos en el catecismo del santo temor de Dios. No, este no es el temor de Dios, ese es el miedo que uno tiene al Dios en realidad desconocido, porque no descubrimos el verdadero rostro de Dios que nos revela Jesús. El rostro de Dios que nos revela Jesús es un rostro cariñoso, misericordioso, tierno, compasivo. No temáis, soy yo. Esto también acontece de noche. En el 11:11, entrada y salida de Jesús a Jerusalén. No era una ciudad que le gustaba para quedarse a dormir, ni para quedarse a compartir. Iba realmente a buscar problemas, pareciera Jesús a Jerusalén. Cuando toda la gente lo proclama, bendito el que viene, y le ponen esas ramas en el piso y mantas para que él entre. Los mismos que después iban a pedir su crucifixión, ¿no? Entrada y salida a Jerusalén. Bueno, terminada esta entrada gloriosa, de noche se va de la ciudad, al atardecer sale de la ciudad. Es una ciudad como para no quedarse. Sobreviene la noche y se va, no quiere morar en ella, de noche. En el 11:19, expulsión de los vendedores y compradores del templo. Bueno, vuelve también al templo a buscar lío, pareciera. Bueno, los echa a todos, no a los que venden solamente, a los que compran también. Piensen que se venden y se venden cosas, elementos animales que se usan para los rituales. Los rituales de purificación, de expiación, los expulsa a todos. Mi casa es una casa de oración y ustedes la hicieron una cueva de ladrones. Terminado esto, sobreviene la noche, al atardecer vuelve a irse, no se quiere quedar en el templo, no es un lugar como para pasarla de noche. El 13:35, el discurso escatológico. Dentro del discurso escatológico hay una partecita donde Jesús les insta a los discípulos a velar, velar siempre y sin cesar. Tanto, velad, dice, velad tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al cantar del gallo, a la madrugada. Velad sin cesar. Aún en la noche, esto es llamativo, aún en la oscuridad, donde sobrevienen todos los temores, velad sin cesar. El 14:17, Jesús les advierte de la traición. Están sentados a la mesa y les dice que alguien los va a traicionar. Y uno a uno, no fue Judas que le preguntó, los 12 le preguntaron uno tras otro, le dijo, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? No se detuvo en ninguno. Los 12 le preguntaron uno tras otro, ¿seré yo? Ahí estoy yo también, y estás vos que estás escuchando esto. Estamos todos, ¿seré yo? Jesús nos advierte de la traición. También esto de noche. La advertencia de la traición, traición a Jesús acontece de noche. 14:30. Jesús le advierte a Pedro su negación, también en la misma escena. Le dice, me vas a negar. Alguno me va a traicionar. ¿Seré yo? Pero alguno me va a negar. Y este sí es con nombre. Este le dice, vos me vas a negar. Esta misma noche me vas a negar 3 veces. Esta misma noche. La noche es el tiempo de la traición, es el tiempo de la negación. 2 aspectos que exigirían una reflexión más minuciosa. El 15:33. Bueno, la crucifixión. Bueno, ustedes me dirán, fue al mediodía. Sí, al mediodía, pero se cubrió el cielo por completo, se hizo de noche. 15:33, cuando lo crucifican se hizo de noche, hasta la hora nona, se hizo de noche. Y Jesús proclama antes de morir, ¿por qué me abandonaste? La oscuridad del abandono de Dios, la experiencia de ser abandonado por Dios, acontece en la oscuridad. El 15:42, la sepultura de Jesús. Se fijaron dónde lo ponían, era también al caer la tarde.
sepultura de Jesús. Ya Jesús no está más con nosotros, el Salvador ha muerto. Acontece también en la oscuridad. Bueno, estos son todos aspectos de lo que tiene que ver con el anochecer, el atardecer, el no día, todo lo que acontece al misionero, a la misionera, al discípulo, al seguidor de Jesús, al buscador de Jesús durante la noche. Y algunos sitios o algunos lugares donde no conviene pasar la noche. Es interesante reflexionar sobre este aspecto del atardecer, porque precisamente este texto que estamos reviendo, de estos que estaban mal, de estos que estaban poseídos, que se agolpan a la casa, precisamente lo hacen al atardecer. Jesús salva aún en la adversidad más oscura. No salva a Jesús a plena luz del día solamente. Aún en los aspectos más, podríamos decir, más riesgosos, más peligrosos, donde se podría poner en juego la propia vida, ahí interviene Jesús, al atardecer. Y en función de esto que observamos sobre el anochecer, el atardecer, podemos también repensar las experiencias de nuestros atardeceres, las experiencias de oscuridad en nuestra propia vida. Podemos rever nuestra actitud frente a los desafíos misioneros. Cuando tenemos un desafío misionero, una tierra de misión, personas a misionar, a evangelizar, tenemos que rever nuestra actitud frente a los miedos que aparecen. Rever nuestro miedo al Dios que creemos, al Dios el Dios que nos enseñaron, el Dios que tenemos metido adentro de la cabeza y del corazón, que muchas veces descubrimos cuando profundizamos el Evangelio, dista mucho del rostro amable, tierno, contenedor, acompañador, cariñoso, misericordioso del Dios que nos mostró Jesús, de ese Dios que es papito para Él, Padre para nosotros. También rever la coherencia entre nuestras alabanzas y nuestras entregas. Los mismos que alababan a Jesús al entrar a la ciudad santa, muchos de ellos deseaban su muerte, su crucifixión. Tenemos que rever la coherencia de nuestras alabanzas, de nuestras gestualizaciones de adoración y bendición a Dios frente a nuestras entregas personales, infidelidades, negaciones al Señor. También rever nuestro acceso al templo que conocemos. En nuestro caso son los santuarios, la basílica, la parroquia, el templo parroquial. Comerciamos en nuestros templos. Y con esto no pongo en tela de juicio si hay una santería y compramos un rosario, una estampita. Pero ¿cuál es el fin de nuestras compras y nuestras ventas? ¿Vendemos para propagar el Evangelio? ¿Compramos para ahondar en la experiencia de Dios? ¿U otras son las mociones que nos instan a vender o a comprar? No sea que querramos terminar dominando la voluntad de Dios a nuestro propio querer, como si quisiéramos comprarle su voluntad, o peor aún, venderle su gracia a los demás para nuestros fines y propio beneficio. Tendríamos que rever el comercio desplegado en nuestras actividades misioneras. El comercio desplegado en nuestras actividades misioneras. Es muy quizás fácil advertirlo en otros cultos. Uno ve a veces pastores
evangélicos, adinerados, millonarios. Bueno, pero ellos también a veces observan algún sacerdote, algún obispo, algún cardenal, también millonarios, ricos. Tendríamos que rever nosotros el aspecto del dinero y del comercio que se despliega en nuestros templos, casa de oración. No sea que sea casa de bandidos. Bueno, también proponernos velar sin cesar. Jesús nos pide eso. Pablo también lo decía con respecto a la oración. Tenemos que rezar sin cesar. ¿Cómo hace uno para rezar sin cesar? Orar sin dejar de orar jamás. Los monjes acuñaron eso de orar y trabajar, o hacer trabajos manuales para no dejar de rezar. Pero, ¿cómo se reza en la vida cotidiana, en la vida concreta? ¿Cómo se reza cuando se ejerce, no el ministerio sacerdotal, que es fácil, ¿no? Rezar cuando uno está participando de la Eucaristía o de un sacramento o del Santo Rosario. ¿Cómo se reza cuando uno está en el trabajo, en el negocio, en el comercio, en la fábrica, dando clases o estudiando matemática? ¿Cómo rezo sin cesar? ¿Cuál será la insistencia esta de Jesús? ¿A qué apuntará esta insistencia a que velemos sin cesar? Sin cesar aún en la noche. Tenemos que quedarnos con un ojo abierto. ¿A qué se refiere Jesús con esto de velen incesantemente? Incesantemente. ¿A qué se refería? ¿A recitar plegarias constantemente? ¿A tener los ojos abiertos? ¿O se refería a una disposición interior? Bueno, esto tenemos también que reverlo. Rever también nuestras traiciones. ¿Seré yo? Ese seré yo no era de Judas, es mío de cada uno de nosotros. También rever nuestras negaciones. No es lo mismo, traicionamos muchas veces al Evangelio, traicionamos la fe, traicionamos a los cristianos, traicionamos a los humanos y muchas veces lo negamos. No te conozco, no sé quién eres. Tenemos que rever esto. Rever nuestras noches oscuras, dirían los místicos, ¿no? Estas noches oscuras donde tenemos la percepción de que Dios no está. Y la debilidad, la fragilidad de poner en crisis nuestra fe. ¿Estarás, Señor? Y sin embargo, con insistencia, con fervor, con pasión, quiero, elijo, acepto que estés. Nuestras noches oscuras. Rever también nuestras búsquedas de Jesús, pero que no lo encontramos por ningún lado, o al menos donde queremos encontrarlo no lo vemos. Donde queremos descubrirlo no lo encontramos. Pareciera que nosotros queremos modelar un Dios a nuestra imagen. Queremos que Dios sea como nosotros queremos que sea Él o ella, Dios sin género, ¿no? Sin embargo, ya desde el Génesis, con tanta profundidad y misterio, se nos expresa que nosotros somos los hechos creados a imagen de Dios. ¿Dónde lo buscamos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo te buscamos, Jesús, que tantas veces sentimos no encontrarte? Bueno, después de rever estos temas, algo sobre el texto. Antes de ir a este aspecto de que Jesús no les dejaba hablar a los demonios, porque sabía quién era. Bueno, en primer lugar, le llevan a Jesús enfermos y endemoniados. Esta es nuestra misión. O sea, nuestra misión de Wean es disponernos al acceso a los enfermos y a los endemoniados. Nosotros como otro Cristo estamos instados, llamados, movidos a que
a que nos traigan enfermos, nos traigan endemoniados, salir al encuentro de ellos. A Jesús se los llevaba, nosotros tenemos que salir al encuentro de ellos, enfermos, endemoniados. Ya vimos que era un endemoniado, ¿no? En el milagro del el endemoniado de la sinagoga, ustedes recuerdan, que eso ya lo vimos. Bueno, tenemos que salir al encuentro. Otro aspecto del texto, todos se acercan a Jesús, todos. Jesús no discrimina, nosotros discriminamos, al menos en las comunidades parroquiales que yo conozco, bueno, en las congregaciones religiosas que conozco también, hay, no digo un sinfín, pero una lista extensa de discriminaciones y segregaciones. Ya lo vamos a ver cuando abordemos el milagro del leproso, cómo nuestras comunidades están infestadas por la discriminación y la expulsión, desgraciadamente. Por eso es necesario enfatizar este aspecto de Jesús, al cual se le acercan todos. Cuando veamos la multiplicación de los panes, a todos los que estaban les dio de comer. No es que a unos sí, a otros no, a todos. Él no discrimina, da lugar a todos. Nosotros. Bueno, en tercer lugar, Jesús cura a muchos. Eso es muy llamativo porque Marcos enfatiza esto, esta palabrita de muchos, no dice a todos. No curó a todos los sufrientes. En la Eucaristía también pasa eso. Por muchos dice en la Eucaristía, no dice en el texto eucarístico, tomado del Evangelio de Marcos, no dice a todos, dice muchos. ¿Por qué? ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás? Bueno, ahí empiezan las elucubraciones nuestras, bueno, se lo merecen porque son malos, tienen indisposición de su corazón, bueno, mil y una cosa diremos. Pero muchos es muy, yo diría que es una palabra contundentemente realista del evangelista Marcos. Es súper realista, nos confronta con la realidad humana, así como se presenta, lejos del paraíso, donde era todo idílico. El mundo real es así, el mundo real provee vida, pero no sostiene la vida a todos. A la mayoría casi diría que no. Son pocos los que se sostienen la vida y por mediano plazo, mediano tiempo. La realidad nos topa con esa cruda situación de que no todos son bendecidos por igual, no todos reciben milagros por igual, no todos reciben la bendición de Dios por igual. Es una realidad constatable. Hay personas más bendecidas en el cuerpo, en el físico, en sus capacidades cognitivas, en sus habilidades humanas. Y hay otras personas menos bendecidas. Bueno, sin querer instar con esto a aquel que bendice o no bendice sea Dios, ¿no? Porque no podríamos aceptar de que Dios prive a alguien de un bien que por ser criatura de él debería tener, ¿no? No podríamos envidiarle a Dios que si nace un chico con una deficiencia es porque Dios lo permitirá, bueno, en su misterio, pero no lo querrá seguramente, ¿no? Dios querrá algo defectuoso, algo limitativo, una enfermedad, un dolor, un sufrimiento para un ser humano. Dios querrá que en un terremoto mueran cientos o miles de personas. Pero esa es la cruda realidad. La cruda realidad es que muchos disponen sus corazones a Jesús, no todos. Y muchos recepcionan las bendiciones de Dios, no todos. Esto es un misterio que tenemos también que reflexionar. Muchos, no todos. Ahora, todos se acercan a Jesús. A todos les da acceso a Jesús, eso seguro. Pero no todos son curados por Él. Es un gran misterio eso. No todos los ciegos, no todos los difuntos, no todos los paralíticos de su época fueron curados, sanados, se les volvió la vista, fueron resucitados. No, un puñadito de ellos, o muchos podrán haber sido, pero no todos. Y en nuestra realidad del ministerio misionero pasa otro tanto. Nosotros lanzamos la semilla, predicamos la palabra, fundamentalmente con nuestra propia vida, con nuestros gestos, nuestro propio testimonio, pero no todos lo reciben. A todos se lo damos, no todos lo reciben. Es el misterio de la libertad. Quedará para otro encuentro. Bueno, y finalmente no deja hablar a los demonios sobre él. Vamos ahora sobre esto.
Bueno, respecto a esto que no dejaba hablar a los demonios, porque sabían quién era Jesús. Si cualquiera de nosotros googlea y le pregunta al Google este tema pone el secreto mesiánico, es algo muy, muy desarrollado por los biblistas. Bueno, al parecer hasta un poquito más de la mitad del Evangelio de Marcos, Jesús insistía, enfatizaba mucho sobre esto de no dejarle ni a los suyos, ni a sus discípulos, ni a los que curaban, ni a los demonios que le declararan o les advirtieran a las demás personas quién era él. Porque bueno, había una confusión ahí entre el Mesías que esperaban los judíos, un Mesías liberador de orden político-militar, diríamos, un liberador de Roma, bueno, o sea, un mesianismo que no era el que venía a predicar Jesús. Y bueno, frente a esta posible confusión, Jesús no quería develarse expresamente en su función. Bueno, pasada después la declaración que Pedro hace a la mitad del Evangelio, ahí empieza a hablarles abiertamente que tenía que morir, bueno, etcétera, ¿no? Ahí empieza a hablar más abiertamente, pero porque ya el mesianismo que vino a instaurar, incluso hasta los mismos discípulos no lo aceptaban y no lo aceptaron, lo dejaron solo porque ninguno de ellos aceptó el mesianismo que él quiso proponer ofreciendo su vida en la cruz, ¿no? Por eso lo dejan solo. Pero bueno, con respecto al secreto mesiánico, eso se googlea y se investiga. Yo quería referenciarles a ustedes el aspecto preponderante de lo que es la palabra de Dios frente a la palabra o a las palabras de los demonios. Quisiera ahondar o confrontar, mejor dicho, ¿no? La fuerza que tiene la palabra de Dios y respecto a ella, ¿cuál sería el alcance de las palabras de los demonios? Bueno, en primer lugar, podemos decir que la palabra de Dios, en primer lugar, es potente y eficaz. Es todopoderosa. La palabra crea. Con la palabra creó el mundo, Dios. Es potente, tiene fuerza y es eficaz. Produce lo que dice. En cambio, la palabra de los demonios es absolutamente impotente. No tiene fuerza, no tiene poder. Y mucho más no puede por sí sola. No tiene eficacia alguna. Es muy importante detectar esto, porque muchos o algunas personas tienen ciertos temores o miedos al demonio, a Satanás, a las posesiones diabólicas, otorgándole al diablo y a su palabra un poder que no tiene y una eficacia que tampoco tiene. ¿Quién puede contra Dios? ¿Qué demonio podrá poseerte o dominarte o obligarte si vos tenés la potencia y la eficacia de Dios? Bueno, aquí queda muy, muy clarificado que la palabra de los demonios no es fuerte y no puede por sí misma. La palabra de Dios crea y desarrolla. Crea todo lo que hay y encima no lo deja estático y fijo, sino que lo va recreando y desarrollando, evolucionando. En cambio, la palabra de los demonios, por el contrario, destruye. Y en vez de desarrollar, asfixia, obstruye, aniquila. Cuando vos estás interiormente dividido, conflictuado, asfixiado, a veces uno siente asfixia, pero no es de los pulmones, no es EPOC, sino que no es insuficiencia respiratoria, es angustia profunda. Bueno, eso no proviene de Dios. Dios te desarrolla, te planifica. La palabra de Dios te recrea permanentemente. Las mociones del demonio te destruyen, te asfixian. No queriendo decir con esto que el demonio puede hacerlo externamente, porque acabamos de decir que él no tiene ese poder. Es uno mismo el que, no queriendo aceptar
por este misterio de la libertad al Dios creador, desarrollador, planificador de nuestras vidas, a veces es mi propio orgullo el que me impide aceptar esta creación de Dios que hace que yo mismo me autodestruya, una angustia, una asfixia. La palabra de Dios planifica, dignifica, te permite llegar a ser lo que vos estás llamado a ser. En cambio, la palabra del demonio te cierra, tortura, te miserabiliza. Lo contrario a lo digno es lo miserable, miserabilidad, no llegas a poder ser aquello que querés ser y aquello que estás llamado a ser. La palabra de Dios libera y atrae. Es atractiva, es fascinante. En cambio, la palabra de los demonios es esclavizante, desagrada, es desagradable, no es atractiva. Todo lo que tenemos de atractivo los humanos, a veces se pone esto en juego en el arte. Pensemos en el que tiene, no sé, el arte del canto, de la música, de la pintura. Impresionante, cuánta belleza se expresa en el arte. Sin embargo, la palabra del demonio no produce belleza, produce lo contrario, algo que desagrada, no atrae. La palabra de Dios conduce a la verdad, conduce al bien, conduce a lo bello. En cambio, la palabra de los demonios no conduce. Es una falsa seducción hacia la confusión, lo malo, lo perverso, lo desagradable. La palabra de Dios, habíamos dicho que es potente, es potencia, es fuerza. Pero una de estas fuerzas es potencia justamente al conocimiento y al amor. Potencia el conocimiento y el amor. De Dios y en Dios, de toda la creación y en toda la creación de todos los seres humanos. Por eso el cielo va a ser fascinante. No vamos a dejar nunca de desarrollarnos en este conocimiento y en este amor. A todo lo que existe, todo lo que puede recrear y crear nuevamente Dios y todos los seres humanos habidos y por haber. En cambio, la palabra de los demonios induce, seduce falsamente a la ignorancia, al egoísmo, al centrarse en uno mismo. Tanto se mira Narciso, tanto se mira, que termina cayéndose y se ahoga. Claro, lo que miraba era agradable, lo que no advertía es que todo lo que lo rodeaba era aún más agradable que su rostro. La palabra de Dios es constitutivamente, por esencia, comunicadora, por eso Dios es trino, es comunicación, es comunidad, Padre, Hijo, Espíritu. El demonio no, el demonio te induce, te seduce engañosamente al aislamiento, a la soledad, no la soledad que recrea, no la soledad necesaria para crear arte, crear un verso, no. Es la soledad que te seca el espíritu, te aísla de todos, de todas, te deja solo. Bueno, precisamente quizás sea por todo esto que está mostrado en este cuadro, que Jesús, aparte de lo que los biblistas explican respecto al secreto mesiánico, probablemente quizás por estos aspectos Jesús no le dejaba hablar a los demonios, porque sabe que las palabras demoníacas, tras la falseada seducción o la engañosa seducción, producen todo esto que está señalado en el cuadro derecho. Destrucción, miseria,
esclavitud, confusión, ignorancia, soledad. La palabra de los demonios o la palabra de los seres humanos que produce todo esto no viene de Dios. Es lo que te aleja de Dios, y en Dios te aleja de los demás. Y alejándote de los demás, perdés el mejor espejo que uno puede tener de uno mismo, que no es Dios. Claro que sería Dios porque somos imagen de Él, pero la mediación más concreta y real que tenemos para observarnos en Dios son los demás. Para saber quién soy yo, ¿cómo verme en Dios? ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué experiencia mística necesitaría para ello? Soy imagen de Dios, pero esta imagen, ¿dónde la veo reflejada? En el rostro de las personas que me rodean, en el rostro de los otros. Descubro concretamente quién soy y qué puedo llegar a ser, principalmente porque en el rostro de los otros descubro el rostro de Jesús, y en el rostro de Jesús se me devela el rostro del Padre y del Espíritu. Por eso que es importante que podamos buscar la forma de rever, reflexionar, repensar todas nuestras producciones mentales, todos nuestros pensamientos, porque piensen que todos los pensamientos están hechos palabras. No pensamos sin palabras nosotros, pensamos siempre con palabras, salvo algunas emociones que son etéreas, ¿no? Pero todos nuestros pensamientos en general, todos son palabras. Qué importante es tomar conciencia de cuál es el estado de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. ¿Están de este lado derecho o están del izquierdo? Si están del derecho, no un santo, no viene de Dios. Si están del izquierdo, sí, esto sí, podemos discernirlo como venido de Dios. Y el problema que produce las palabras de los demonios es que precisamente por conocer y saber de Dios, por conocer y saber de Jesús, en vez de mostrar la luz y el camino a la verdad, conducen a la oscuridad, a la confusión, a la ignorancia, que llevan al sometimiento y a la esclavitud. Es por eso la relevancia que tenemos en nuestra misión de la UEAM, acompañando personas sufrientes, ayudarles a leer sus vidas y su realidad a los ojos de Dios, a poder releer sus vidas y su dolor de acuerdo a la palabra de Dios, ayudarles a clarificar lo que viene de Dios y lo que aleja de Él. Nuestra misión en la UEAN es difundir, sostener, promover precisamente la palabra de Dios. Bueno, y habiendo abordado estos dos aspectos que vimos, sobre el atardecer y sobre esto de no dejar hablar a los demonios, vamos a aplicar todo esto a la UEAM. Les propongo 4 puntos para pensar. Primero, pensar en todas las experiencias que atravesamos en el atardecer de la vida, en el atardecer de nuestras vidas. Pensemos cuáles son las experiencias estas que nos encontró en la oscuridad. Repensarlas simplemente para ponerlas enfrente de nuestra conciencia y en nuestra conciencia enfrente de Dios. En segundo lugar, buscar a Jesús y descubrir su manifestación potente, fuerte y liberadora en las personas que padecen experiencias sufrientes y esclavizantes. Qué fuerte esto. Jesús se manifiesta en los que sufren
y en los que tienen experiencias esclavizantes. Se nos devela ahí Jesús, el rostro de Jesús. Lo quiero buscar a Él en ellos. Buscarlo a Jesús en ellos. Y en ellos descubrir quién soy, quién puedo ser. Tercer lugar, buscar las formas concretas y realizables en las que nosotros podamos replicar y actualizar hoy la acción redentora que Jesús obra con todos los sufrientes. Yo quiero ser otro Jesús. Quiero hacer lo mismo que Jesús. Él me lo pidió y yo acepto, yo quiero hacer lo que Él hizo. Quiero actualizar su ser redentor. Quiero ser redentor con Él. Cuarto, pensar si nuestra misión la sostenemos y la desarrollamos con palabras que iluminan, que dan vida, con palabras que liberan, en definitiva con palabras de Dios. O si por el contrario, en nuestra misión nos enredamos con palabras que confunden, perturban, esclavizan. Finalmente, ver cómo concretar este insistente orar sin cesar o velar en todo momento y lugar. ¿Cómo velar siempre? ¿Cómo orar siempre? Porque no quiero pasar un segundo de mi existencia lejos de tu presencia. En tu presencia quiero vivir, desarrollarme y existir. En tu presencia quiero proyectarme para toda la eternidad. Y para terminar les propongo que recemos un poquito. Déjense rezar un ratito. Déjense llevar por estas emociones interiores, un momento al menos, y a rezar con Él. Señor, queremos nos llenes con tu Espíritu para ser uno en vos y con vos, y así poder hacer y ser con los sufrientes otro Cristo. Queremos sanar, liberar, mostrar tu caricia misericordiosa a través de acciones posibles y reales en las que podamos concretar lo que nos pediste. Sanar, liberar, servir, amar. Queremos vivir nuestras vidas en vos, porque sin vos nuestra existencia se desvanece y nuestros deseos se enturbian, alejándonos de los demás y así también de vos, y perdiéndonos. Ayúdanos a dar nuestra vida para que otros descubran tu vida y tu amor. Bueno, les agradezco muchísimo y espero encontrarnos nuevamente con el próximo milagro que vamos a abordar, el milagro sobre el leproso. Les mando un abrazo grande, grande a todas y a todos.